Shalom Ubrajo, apreciados amigos y hermanos en el mundo entero. Tenemos la conferencia número 85, el Yom Teruat en la realidad final del año 2030 y en la realidad del plan de salvación. Vamos a tener la tefilá. Amoroso Abacado Yahweh, amoroso Elohe Malquisedec, muchas gracias por permitirnos una conferencia más. Rogamos que abra nuestro entendimiento, que nos dé sabiduría y que nos sature de tu conocimiento, que tus santos ángeles sigan acampando a nuestro alrededor, que podamos asimilar el alimento que nutre nuestra alma, espíritu y cuerpo en esta hora, que tengamos más hambre y sed de ti, que aprendamos cada día a depender más de ti, porque el justo por la fe vivirá. Muchas gracias, Padre Celestial y nuestro Elohe Malquisedec, por escucharnos. Lo agradecemos en el glorioso nombre de nuestro Elohe Yahshua HaMashiach. Amén. Bueno, de pronto del Yom Teruat, el más complicado y el más difícil podemos decir que es el de esta conferencia que vamos a tener. Empezamos primero, digamos, descifrando o decodificando el Yom Teruat en la realidad del año 2030. Y si vamos a hablar nosotros del Yom Teruat en la realidad, pues entonces vamos a hacer la conexión correcta de esa fiesta otoñal en el año 2030. En el año 2030 tenemos que Yom Teruat en la realidad es el día 1 de Tirri del año 2030. El día 1 de Tirri del año 2030 se produce la séptima plaga. Y dentro de la séptima plaga se escucha la voz de Yahshua HaMashiach. La voz de Yahshua HaMashiach es como voz de trompeta que sacude los cielos y la tierra. Esa es la realidad de la fiesta. Vea qué interesante. Esa voz de Yahshua que suena como trompeta y que repercute por el espacio entre el cielo y la tierra, es la que produce la liberación de los 144,000 literales que están acorralados y listos para ser muertos. Produce liberación. Pero esa voz es la que produce el terremoto cual nunca ha habido desde que ha habido hombres sobre la faz de la tierra. Esa voz es la que produce la resurrección especial de Daniel 12:2 y de Apocalipsis 1:7, donde se levanta un grupo de justos que son los que van a componer el grupo de los 144,000 simbólicos, y se levanta un grupo de impíos. Es una resurrección especial. Entonces, esa es la realidad del Yom Teruat en el año 2030 y coordina total y exclusivamente con las sombras o las figuras del santuario terrenal. De las sombras siempre nos enseñaron que la fiesta se realizaba el 1 de Tirri. Por lo tanto, la realidad en el año 2030 también se realiza el 1 de Tirri. La diferencia es que es el año 2030, esa es la realidad. Y la realidad ya no es con un shofar, ¿sí? Es la voz directa de Yahshua HaMashiach la que hace referencia al Yom Teruat final. Espero que eso, he tenido otros artículos, pero espero que con esto sea tema de estudio y de escudriñamiento. El Yom Teruat en la realidad del año 2030 ocurre el 1 de Tirri. ¿Sí? Y ese 1 de Tirri es el inicio de la séptima plaga. Y la séptima plaga es la voz de Yahshua HaMashiach que retumba del cielo a la tierra, produce la liberación de los 144,000 literales,
produce el terremoto cual nunca ha habido desde que ha habido hombre sobre la faz de la tierra, produce la resurrección especial. O sea, ¿cómo será de potente esa voz en ese momento que hace acontecimientos en el cielo y en la tierra? O suceden acontecimientos en el cielo y en la tierra a la voz de Yahshua. La voz de Yahshua es la realidad de trompetas, para que entendamos nosotros bien esa parte, es la realidad. Entonces ahí tenemos nosotros esta primera parte del Yom Teruah final en la realidad. Por eso es que las fiestas hay que verlas dentro de la realidad y dentro del patrón de orden profético. Bueno, teníamos anteriormente nosotros el Yom Teruah primera parte y Yom Teruah segunda parte. Ahora hemos tenido Yom Teruah en la realidad del año 2030. Cortico, pero importante. Ahora vamos a presentar nosotros el Yom Teruah en la parte final dentro del plan de salvación. Oye, interesante. Y de pronto también poco conocido y de pronto que no se sabe conectar adecuadamente cómo es. Como las fiestas otoñales son 3, Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot son 3. En la realidad también tenemos nosotros esas 3 que se cumplen. El primero de Tirri es la voz de Yahshua, como ya lo hemos expuesto. El día 10 de Tirri es el juicio a la Babilonia espiritual, al Vaticano. Y del día 15 al 21 es la inminente segunda venida de Yahshua en Sukkot. Esas 3 fiestas son la realidad final. Ahí están. Me he adelantado de pronto un poco, pero en este mismo mes haré más énfasis en eso. Listo. Esa es la realidad de la fiesta. Y se cumple totalmente como fue la primera venida de Yahshua. La primera venida de Yahshua, él cumplió las fiestas en el orden preciso que indicaban las sombras y figuras. Por eso en la segunda venida, Yahshua HaMashiach cumple también las fiestas otoñales en las mismas fechas que enseñan las sombras y figuras. Y espero que eso quede bien establecido y bien claro para cada uno de nosotros. Ahora de pronto vamos a entrar a la parte de pronto más complicada. Y podríamos decir que todas estas partes de Yom Teruah en el orden profético, pues a la final son complicadas, pero fáciles de entender a la vez. O sea, son complicadas y fáciles de entender. Ahora vamos a entender de pronto la más difícil de todas. Y la más difícil de todas es ver a Yom Teruah en un orden cronológico final dentro del plan de salvación. Entonces debemos tener también las mismas 3 fechas, Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot, dentro de la parte final del plan de salvación. ¿Y cómo ocurre esto? Ocurre de la siguiente manera, y espero que pronto no se me van a confundir ustedes con el Yom Teruah segunda parte que tuvimos hoy. Entonces, el Yom Teruah es una fiesta donde se anuncia que nos preparemos para el juicio. Entonces, si es una fiesta que nos anuncia que nos preparemos para el juicio, ahora la pregunta que tenemos que hacernos acá es, ¿a cuál juicio debemos prepararnos ahora? ¿Ah? Pues en la sombra me decía que debíamos prepararnos para el Yom Kippur del santuario terrenal, o el templo de Salomón, o el templo de Zorobabel. Debemos prepararnos para ese día de juicio. Muy bien. En la parte del Yom Teruah profético se nos dice que debemos prepararnos para el Yom Kippur profético de los muertos, primera parte, y que debemos prepararnos para el Yom Kippur profético de los vivos, segunda parte, que fue la que hemos tenido hoy en el transcurso de este día. Ahora tenemos nosotros un Yom Teruah. En la parte final, también dentro de un orden profético, pero dentro de una cronología
dentro del plan de salvación. Y alguien mira, no, pero es que todas las fiestas están dentro del plan de salvación. Es verdad, todas están dentro del plan de salvación. Pero ahorita hay un cronograma para Yom Teruah en la parte final. Y el Yom Teruah que hay dentro de la parte final, entonces trataría de confundirse con el Yom Teruah segunda parte. Y recuerde que Yom Teruah segunda parte es del año 2014 al año 2023. Ese es el Yom Teruah segunda parte, un Yom Teruah de orden profético. Segunda parte. Muy bien. Y eso está dentro del plan de salvación. Pero este otro está en un orden cronológico de los tiempos dentro del plan de salvación. Entonces tenemos nosotros un Yom Teruah que siempre Yom Teruah nos está anunciando una preparación inminente para enfrentar el juicio. Oye, entonces una cosa es los Yom Teruah, la parte 1, que era para enfrentar el juicio de los muertos, el Yom Teruah, parte 2, para enfrentar el juicio de los vivos, y ahorita tenemos, podríamos decir que una tercera parte, un Yom Teruah para enfrentar ahora el juicio del milenio. Oh, mire qué interesante. Mire que tenemos un orden adecuado. Primero, juicio de los muertos. Segundo, juicio de los vivos. Y tercero, juicio del milenio. ¿De cuál milenio estamos hablando, refiriéndonos? Estamos hablando del séptimo milenio. ¿Y qué juicio es el que se va a realizar en el séptimo milenio? Tenemos que aclarar eso. El juicio que se realiza en el séptimo milenio es el juicio a los impíos, solamente a los impíos. Y ese juicio lo vamos a realizar los justos. Oye, o sea, Yahshua HaMashiach nos da el poder y la autoridad ahora, habiendo recibido nosotros naturaleza brillante, ¿sí? Y transformación en nuestros cuerpos, ahora recibimos la potestad de juzgar a Satanás, los demonios y a los impíos. ¿Cuándo ocurre ese juicio? Ese juicio ocurre durante el séptimo milenio, que es conocido como el Shabbat profético de 1000 años. Importante. Entonces, ahorita sí, ya teniendo en referencia eso, entonces vamos a hablar del Yom Teruah en un orden profético y cronológico de la parte final. Y si es un orden cronológico profético, ese Yom Teruah va del año 2015 hasta el año 2030. Oiga, qué interesante detalle ese. O sea que del año 2015 al 2030 no nos cansaremos de seguir anunciando trompetas proféticas, anunciándole al mundo que estamos en el juicio de los vivos y que nos adentramos a un juicio del milenio también. Oye, interesante. Por eso le decía, no podemos confundirnos. El Yom Teruah en la segunda parte es del 2014 al 2023. Y este Yom Teruah, que podemos denominarlo una tercera parte, ¿sí? Va del 2015 al 2030, lo cual significa que durante todo ese periodo de tiempo le estamos enseñando al mundo que hay un juicio en el milenio. Hay un juicio en el séptimo milenio. Interesante. Y no podemos pasarlo desapercibido y tampoco podemos confundir ese juicio con el juicio de los vivos ni con el juicio de los muertos que ya se dio. Este es un juicio especial. Ahora déjenme mirarle. El juicio de los muertos fue de 180 años. El juicio de los vivos es de 7 años. Y el juicio del milenio pues es de 1000 años. Mire que son 3 periodos diferentes y en los 3 periodos diferentes tenemos Yom Teruah. En los 3 periodos tenemos tiempo de preparación, de reflexión, tiempo de análisis, tiempo de inventario, tiempo de recogimiento para enfrentar el juicio. Mire que cada vez que se toca Yom Teruah es tiempo de reflexión, tiempo de recogimiento, tiempo solemne para enfrentar lo que se viene. ¿Qué es lo que se viene? Juicio. Se viene juicio. Y entonces el juicio es de pronto la fiesta más solemne de todas. Pero mire que Yom Teruah lo está anunciando. Entonces, mire que en la etapa final de los acontecimientos proféticos no hay nada que quede en tinieblas.
O sea, en otras palabras, no hay nada que Yahshua no nos haya revelado. Nos revela todo, o de pronto en otras palabras diciéndolo, se desnuda la profecía totalmente. ¿Sí ve? Y entonces se aclaran de pronto un poco de creencias entre nosotros. Y si esas creencias se aclaran entre nosotros, entonces nosotros estamos en la capacidad de entender y comprender bien los acontecimientos proféticos finales. Por eso estaba mencionando que de pronto este John Teruá es de los más complicados. Muy pocas veces hablo en los artículos, inclusive en los libros, de este tema. Pues mire que tenemos entonces un John Teruá tercera parte de orden profético que está conectado con el plan de salvación en un orden cronológico. ¿Por qué digo en orden cronológico? Porque mire, tenemos John Teruá 2015-2030, preparación para entrar al Yom Kippur del milenio. Y apenas termina el Yom Kippur del milenio, entramos al Sukkot del octavo milenio. Y se finaliza el plan de salvación. Entonces tiene un orden cronológico. ¿Sí ve? Entonces de pronto lo que muchas personas no han logrado entender y comprender son los diferentes Yom Teruá, o los diferentes Yom Kippur, o los diferentes Sukkots que hay. Ahí es donde hay confusión. Pero cuando aprendemos nosotros a diferenciarlos uno de otro, entonces se nos aclaran muchos sucesos de orden profético en las Sagradas Escrituras con sus respectivos versículos y conexiones donde nosotros podemos gozarnos de esa luz. Entonces podemos nosotros mirar cómo el plan de salvación sí tiene un orden y tiene un itinerario de fechas. Vea qué interesante. O sea que en esta conferencia estamos acá, conferencia número 85, hemos notado algo importante. John Teruá en la realidad del año 2030 y no se puede confundir, es totalmente diferente del que estoy hablando también. O sea, esta conferencia tiene dos John Teruá. Un John Teruá de la realidad que ocurre el 1 de Tir del año 2030 y es la realidad porque se escucha la voz de Yahshua como voz de trompeta que sacude los cielos, la tierra, produce el terremoto, produce la liberación de los 144,000 y produce la resurrección especial. Esa es la realidad. Ahora, esa realidad no se puede ahora confundir con el John Teruá de orden profético en una teología dentro del plan de salvación. ¿Sí? El John Teruá de la realidad es de un día. Es un solo día. El John Teruá profético es del 2015 al 2030. Interesante. Y note que el John Teruá en la segunda parte es de 10 años. Por eso no podemos confundirnos. Algunos de pronto su mente estará revolando diciendo, oiga, ¿cómo es todo esto? No, esta paradoja como que nos confunde más. No, lo trato de hablar resumido y claramente para que cada uno de nosotros no confundamos los diferentes John Teruá o las variantes del John Teruá en sus diferentes etapas y épocas. Pero que tampoco vayamos a confundir el John Teruá de la realidad con los John Teruá de orden profético. No los confundamos. Porque es que hoy en día de pronto en la mente las personas están centradas en el John Teruá de la sombra y de las figuras y se quedaron ahí. Y no han querido salir de ahí. Entonces, como no han querido salir de ahí, cuando se les habla del John Teruá profético y del John Teruá de la realidad, pues entonces se confunden, dice, ¿de dónde sale eso? ¿Qué es eso? Y se atreven a decir eso porque no han sido capaces de coger la sombra y verla en la realidad. Y la primera etapa o los primeros ejemplos los tenemos con la muerte de Yahshua HaMashiach. En la primera venida de Yahshua HaMashiach con las fiestas primaverales. Ahí se encajaron, se conectaron, se equilibraron, se ensamblaron correctamente las sombras con la realidad.
Por lo tanto, en la segunda venida de Yahshua también se produce ese mismo ensamblaje, ese mismo equilibrio, esa misma conexión entre las sombras y la realidad. Entonces, la sombra de Yom Teruah antiguamente era el toque del chofar para anunciar que nos preparáramos para Yom Kippur. Esa es la sombra, esa es la figura. O sea que en la sombra y en la figura tenemos nosotros un chofar, un cuerno de carnero que se toca en el día primero de Tirri para avisarle al pueblo, al remanente, que nos preparemos para el día 10. Esa es la sombra. Por favor, sombra, sombra, figura. Ahora la realidad de eso, se le quita el chofar. Ya no se va a tocar un chofar, ya no se toca el chofar, porque entramos a la realidad. ¿Qué es la realidad? La realidad es que alguien, o Yahshua HaMashiach, ¿sí?, es quien va a hablar con voz de trompeta, con voz de arcángel. Él habla, no porque toque un chofar. El chofar es dentro de la sombra y dentro de la figura. Ahora estoy viendo la realidad. En la realidad no hay chofar, no hay cuerno. Está la realidad. ¿Qué es la realidad? La voz. La voz. El chofar produce un sonido que se emite y se prolonga. La voz emite un sonido también fuerte, potente, que se emite y se prolonga. Esa es la realidad. Tengo que repetirlo de pronto, mis apreciados hermanos, para que de pronto no confundamos esas terminologías allí. Una cosa es la sombra y la figura y otra cosa es la realidad de la misma. Y en eso es que estamos nosotros, en Yom Teruah, porque estamos iniciando nosotros. Bueno, ya hoy ya es 2 de Tirri, 2 de septiembre, ¿sí? Pero seguimos nosotros en la parte del Yom Teruah. Mire que qué importante cuando usted va a coger de pronto el mismo Face y va a hablar usted le coloca ahí para buscar de pronto Yom Teruah o para buscar trompetas allí, o cuando usted se va a Google para colocar lo mismo, trompetas o Yom Teruah, toda parte, allí en ninguno de esos lados y en otras partes, bibliotecas o algo, va a encontrar usted que le expliquen a usted el Yom Teruah en la realidad y en la parte profética. No la va a encontrar. ¿Cuál es la parte de pronto que usted va a encontrar? Siempre va a encontrar todo lo relacionado con las sombras y las figuras, con sus significados y cómo se hacía eso. Y es verdad, es importante conocer. Por eso hoy en día debemos conocer, digamos que más o menos bien el santuario, sus muebles, sus significados en ese momento, ¿sí? Pero hay muchas personas que aún desconocen un poco, ¿no?, de cosas de las sombras, y entonces les queda difícil trasladar esas sombras, esas figuras, a la realidad y a la parte profética. Queda difícil. ¿Por qué? Porque la mayoría no sabe manejar bien esa parte del santuario, o no la maneja bien, o no la ha comprendido bien, no la ha entendido bien. Y como no la ha entendido bien, y cuando digo no la ha entendido bien es porque de pronto hay algunos estudiosos que sí han entendido bien en las sombras, pero no en la realidad, no en las conexiones, no en el factor profético. O sea, han entendido bien y entienden muy bien las sombras de pronto y las figuras de ese santuario terrenal, del templo de Salomón, del templo de Zorobabel. Lo entienden muy bien, pero no entienden nada de la realidad y de la parte profética. Y algunos muy poquiticos, alcanzan a percibir de pronto la realidad en la muerte de Yahshua y luego se olvidan de la realidad de las fiestas otoñales al final. Se olvidan.
Parece que la mente se nublara, se pusiera en blanco. Oye, ¿entienden algunos las conexiones con las fiestas primaverales en la realidad con Yachua? Y si entienden eso, yo me explico por qué no pueden entender las fiestas otoñales también en la realidad. Y a veces yo mismo me pregunto, yo mismo me cuestiono, digo, ¿qué será lo que le estará pasando a estos hermanos? ¿Qué será lo que le sucede a estas personas allí que les queda difícil entender y comprender la realidad de las fiestas en la parte de la realidad y en la parte del patrón de orden profético? Espero que cada uno de nosotros, independientemente de pronto de que no comprendamos bien eso, sea motivo de estudio, de escudriñamiento. Ahora, con mucho gusto por WhatsApp, por este WhatsApp, bueno, el otro número se me extravió. Tengo que darles el número nuevo de este que tengo acá. Ustedes me escriben por este WhatsApp, por este que estoy transmitiendo, por ese número que estoy transmitiendo, que es que en este momento no sé qué número es. Bueno, permítame mirar que acá tengo otro celular, a ver si de pronto lo tengo acá y se los puedo dar a alguno de ustedes para que ustedes lo tengan allá. Y si necesitan escribirme, por favor, escríbanme ahí por ese. Yo, a las personas que me escriban, con mucho gusto yo les contesto. Yo les contesto. Voy a mirar a ver sí, acá lo tengo. El número de este celular es el 310 792 0121. 310 792 0121. Si usted no comprende de pronto bien, podemos compartir por intermedio de WhatsApp en ese número. Pero por favor, prosigamos nosotros adelante. Entonces vuelvo nuevamente porque la conferencia de hoy la he titulado El John Teruat en la realidad final del año 2030 y John Teruat en la realidad profética dentro del plan de salvación. O sea que en esta parte podríamos decir que estamos teniendo dos conferencias en una con respecto al mismo tema, John Teruat, en dos versiones. En la versión de la realidad al final, que ya la acabamos de ver, y espero que usted pueda acomodar todo eso con Apocalipsis, con los textos del Espíritu de Profecía y con otros textos de las Sagradas Escrituras, y usted pueda entender y comprender que la realidad de John Teruah del 1 de Tirri está basada en la 7ª plaga cuando se escucha la voz de Yahshua HaMashiach. Entonces Yahshua HaMashiach no tiene una trompeta, no, es la voz de él. La voz de él es la que se escucha con voz de arcángel, ¿sí ve? Y como dice la misma escritura, con voz de trompeta, pero no porque él esté tocando una trompeta, no señor, es la voz de él, esa es la realidad, esa es la realidad. ¿Y cuándo ocurre esa realidad? Durante el día 1 de Tirri del año 2030. Qué interesante. Vuelvo nuevamente a la segunda parte y es el John Teruah de orden profético dentro del plan de salvación. Y quiero repetirlo pues para que su mente se conecte. El plan de salvación es de 8.000 años. Entonces John Teruah se toca del 2015 al 2030. O sea, en el 2030 llega Yahshua por segunda vez. Entonces, ¿qué sucede ahí? Entonces hemos terminado de tocar nosotros el John Teruah de orden profético, anunciándole al mundo también que se preparen para el juicio milenial, o para el juicio del milenio, o para el juicio del 7º milenio, o para el juicio que se conoce como el Shabbat profético de 1000 años. Mire, o sea, le estamos anunciando ahorita también a quién, digamos que esta sería una especie de John Teruah especialmente para los justos. ¿Y por qué digo para los justos? ¿Por qué digo para los justos? Porque ya habremos sido sellados en el año 2027 con el refrigerio de la lluvia tardía. Y este John Teruah va hasta el 2030, de orden profético. Seguiremos predicando que entonces va a haber un juicio para los impíos. Y ahora la pregunta que surge aquí sería, ¿por qué se tiene que realizar un juicio para los impíos? Luego ya no se ha hecho.
No, señor. Y déjeme explicarles un poquitico también sobre este juicio que se está llevando a cabo. El juicio de los impíos lo abarcan dos clases de personas. Los que conocieron una vez a Yahshua, militaron de pronto en el templo, en la iglesia, y fueron hallados faltos. Ese es un grupo. Y el otro grupo es el grupo de impíos que no aceptaron a Yahshua. No lo aceptaron. Entonces, en ese grupo, entonces en el reino de los cielos, ahora, en este momento, estamos en el juicio de los vivos. ¿Qué se está haciendo? En este momento se está haciendo el juicio al remanente. Y en ese juicio al remanente hay unas personas, cuando digo el juicio al remanente es porque todos han militado en la iglesia, en el remanente, sea en el remanente de la Odisea o sea en el remanente de los obreros de la hora undécima, han militado allí. Ese juicio no es para nadie más. Y ese juicio va del 2025 al 2027 y dura 2 años y medio. Ese es el juicio en el cual estamos hoy en día. Y que nosotros en John Teruah del 2014 al 2023 anunciamos al mundo que nos preparáramos para el juicio de los vivos que comenzaba en el 2024. En el 2024 comenzó con los 144,000 literales. Y en el transcurso del 2024 se finalizó ese juicio y a partir del 2025 comenzó el juicio para el remanente. Ahora, dentro del remanente hay algunos que son hallados faltos. Esos que son hallados faltos, Yahshua los borra del libro de la vida del Cordero, los anota en el libro de la muerte y lo deja pendiente para el juicio del séptimo milenio. Lo deja pendiente, quedó perdido, pero lo deja pendiente. ¿Por qué lo deja pendiente? Porque es que en el juicio del séptimo milenio se le va a dar sentencia a esas personas. Entonces, ese es un caso que pasa rápido. Ahora, en el caso de los justos, entonces Yahshua le borra los pecados que están en el libro de las rebeliones, le borra los pecados que están en el libro de memorias, lo confirma en el libro de la vida del Cordero, ¿sí ve? Y le coloca la palabra de allá de Apocalipsis, que está 7 veces, vencedor o victorioso. Ahora, hago referencia a eso para ahora poderles indicar a ustedes que en el juicio del milenio, hay solo impíos. Y el juicio del milenio es para beneficio de los justos. Porque en ese juicio se va a aprender completamente todo lo relacionado al santuario. Y cuando finalice ese estudio, que dura 2000 semestres o 1000 años, ¿sí? Entonces se va a dar una certificación de aprobado ese curso y se entrará a otro. En ese juicio se van a revisar los libros de todos los impíos y se le va a dar sentencia a Satanás, a los demonios y a todos los impíos de acuerdo a lo que está en los libros. Por eso mire la secuencia. John Teruah de orden profético en cronología con el plan de salvación. Y luego de que tenemos nosotros ese juicio y que se acaba ese milenio, entramos al octavo milenio, que es la clausura del plan de salvación, y el octavo milenio es el Sukkot profético dentro del plan de salvación. Sin equivocarnos con las variantes que hay también de Sukkot y que hay del Yom Kippur o del juicio, que es lo que vamos a ver de pronto el día 10 de este mes cuando entremos nosotros al Yom Kippur. Veremos también lo mismo que hemos hecho acá. Veremos Yom Kippur dentro de las sombras y figuras. Veremos el Yom Kippur primera parte, Yom Kippur de los muertos. Veremos el Yom Kippur segunda parte o Yom Kippur de los vivos. Y en el Yom Kippur de los vivos hay unas subdivisiones. En el Yom Kippur de los vivos está primero Yom Kippur para los 144,000 literales, Yom Kippur para el remanente que tenemos nosotros allí y Yom Kippur para el mundo.
Oiga, 3 divisiones allí en otra parte, que necesitaríamos aclararla. Pero como estamos nosotros en el Yom Teruat, entonces le hacemos el énfasis en estos momentos es a Yom Teruat, sin descuidar de pronto a Yom Kippur ni a Sukkot. Por eso estoy mirando que la mente de ustedes haga un recorrido, haga un análisis, que viaje en visión panorámica mirando las partes de la realidad y de los patrones de orden profético en Yom Teruat. Espero de pronto que con la ayuda del Eterno, cada uno de nosotros podamos entender y comprender bien esto de las fiestas. Déjenme recordarles algo más. El santuario es la columna vertebral del creyente y la cruz es la cabeza del creyente. Y en la siguiente pregunta le diría, ¿qué es más importante, la columna vertebral o la cabeza? Algunos miran, pues ambos, sí, es verdad ambos, pero lo más importante es la cabeza, lo cual significa que en la parte de la cruz tenemos muchos códigos y mensajes encriptados que están conectados, relacionados con el plan de salvación y con el santuario, lo cual significa que cuando yo estudio la cruz encuentro o descifro la mayoría de misterios que están dentro de la parte del santuario y dentro del plan de salvación. Por eso es que la cruz es la cabeza. ¿Y la cabeza de qué? La cabeza del estudio de orden profético y de la realidad en lo que es las Sagradas Escrituras y el plan de salvación. Entonces, vale la pena repetir una y otra vez de pronto esas expresiones porque en la repetición encontramos nosotros un aprendizaje más firme y más seguro para cada uno de nosotros. Entonces, déjenme repetirles de pronto en el día de hoy qué hemos hecho. En el día de hoy, en la primera conferencia, tuvimos nosotros Yom Teruah en sombras y figuras. En eso me basé. Yom Teruah en sombras y figuras. Luego tuvimos nosotros un Yom Teruah primera parte, 1833-1843, haciendo énfasis de pronto a un chasco que se produjo ahí porque se cambió el evento y porque desconocían de pronto la realidad de pronto de las fiestas y el patrón profético se desconocía. Entonces se cambió el evento y por eso se produjo un chasco. Pero a pesar de que se produjo un chasco, estaba profetizado que iba a suceder ese chasco, y eso se encuentra registrado también en Apocalipsis 10, versículos del 8 al 11. Luego vimos nosotros el Yom Teruah segunda parte, ¿sí? 2014-2023, y que hace referencia a un Yom Teruah que ya no tiene chasco. ¿Por qué? Porque el Señor levanta un profeta y levanta un remanente en la parte final para anunciarle al mundo y reparar un portillo importante denominado las fiestas de Yahweh. Y alguien dirá, pero ¿cómo se puede reparar un portillo de eso? Claro, porque la mayoría de creyentes desconocen la realidad y el patrón profético de las fiestas. Lo desconocen. Y entre esos están incluidos el pueblo hebreo. El pueblo hebreo desconoce las fiestas en la realidad y desconoce las fiestas en el patrón de orden profético. Las desconoce. Y yo no sé por qué es que muchas personas creen que pronto los hebreos, los judíos, saben mucho de teología y que ellos saben más que cualquiera. No, 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 no. No, ellos están atrasados, así como hay muchos atrasados. Déjeme decirle que el remanente de la Odisea sabe mucho más que los mesiánicos, que el pueblo hebreo, porque es que la iglesia de la Odisea es el 9º remanente, mientras que el pueblo hebreo fue el 2º remanente. Y si del 2 al 9, ¿quién va a saber más? Pues claro, transcurrieron 7 remanentes más, y entre esos 7 remanentes el Señor siempre a cada remanente le entregó más luz, más luz, más luz, más luz. O sea, ¿qué pasó con el remanente hebreo? Se estancó, se atrasó, y déjeme decirle, quedó atrasado, no se ha actualizado. Y hoy tenemos el remanente número 10.
En el remanente número 10 el Señor necesita reparar el portillo de las fiestas. ¿Y por qué decimos que necesita repararlo? Porque el pueblo de Israel se estancó, se quedó con las sombras y las figuras. El remanente de la Odisea también se estancó, alcanzó a ver algunos detalles muy pequeñitos de la muerte de Yahshua en conexión con la fiesta primaveral y se quedó allí. Entonces el Señor necesita levantar un remanente que repare el portillo de las fiestas y las muestre al mundo y les diga que las fiestas no quedaron abolidas del todo. Lo que quedó abolido del todo fueron los ritos y ceremonias, pero las fiestas continúan en la realidad y en el patrón de orden profético. Se siguen guardando. ¿Y qué pasó con ese patrón? Se perdió. ¿Por qué? Porque el pueblo hebreo hoy sigue guardando las fiestas en un estilo ritualista y ceremonial todavía. No. Usted va a encontrar hoy en día, usted inclusive acá por la parte del Face va a encontrar un poco de mesiánicos y de ortodoxos que ahorita para la fiesta de Yom Teruah tocan el shofar. Pero ¿para qué se va a tocar shofar si eso quedó clavado en la cruz? Eso ya no hay necesidad de tocar el shofar. Ahora lo que tenemos que vivir es la realidad de esa fiesta y vivir también el patrón de orden profético. Pero ellos se quedaron ahí todavía tocando el shofar. ¿Sí? Están atrasados. Eso quedó clavado en la cruz. ¿Qué quedó clavado en la cruz? El sacerdocio levítico quedó clavado en la cruz. Pero hoy el pueblo hebreo quiere reanudar el sacerdocio levítico con ritos y ceremonias cuando eso quedó clavado en la cruz. Y desconocen que hoy tenemos un sacerdocio nuevo denominado el sacerdocio según el orden de Malquisedec. El sacerdocio según el orden de Malquisedec, aunque es eterno, es el que vino y reemplazó al sacerdocio levítico. El sacerdocio según el orden de Malquisedec es un sacerdocio de origen divino y eterno porque no está generalizado por una genealogía donde hay sacerdotes que mueren. No, Malquisedec no muere porque él es eterno, porque él es miembro de la deidad. Él no muere. Y Yahshua pertenece a ese sacerdocio. Por eso se dice que Yahshua es sacerdote según el orden de Malquisedec. Pero todos desconocen que con la muerte de Yahshua en la cruz desaparece el sacerdocio levítico, pero el pueblo hebreo lo siguió haciendo. Por eso es que el pueblo hebreo fue destruido en el año 70 para que en el transcurso de muchos años se olvidaran de que ya no tocaba que hacer eso. Que ahorita estamos viviendo nosotros, o desde esa fecha estamos viviendo el sacerdocio según el orden de Malquisedec, que es olvidadísimo. Es más, nadie sabe que existe el sacerdocio según el orden de Malquisedec y algunos se atreven hasta a decir que ahorita no hay que pagar los diezmos porque no hay sacerdotes. Y a algunos de esos les digo, sí señor, sí hay sacerdotes, sí habemos sacerdotes. Y los sacerdotes que vemos hoy son sacerdotes según el orden de Malquisedec. Oh, interesante. Muy bien. Entonces, mis apreciados amigos y hermanos, Yom Teruah es para vivirlo en la realidad y para vivirlo en el patrón de orden profético. Y tenemos que guardar esas fiestas y cada vez que nos presenten las fiestas debemos guardarlas como si fuera un Shabbat moral, pero sin ritos y sin ceremonias. Eso es lo que hemos estado haciendo hoy. Hoy personalmente me he dedicado especialmente a la parte de un Shabbat acá, como moral. Es un Shabbat de pronto en un día diferente, porque hoy es lunes, pero como hoy cayó el Yom Teruah, entonces se nos ordena a nosotros cesar de nuestras labores. No venir a tocar el shofar, no hacer ritos ni ceremonias, pero sí dedicarnos nosotros a una especie de liturgia parecida a la que hacemos en Shabbat. Eso es guardar las fiestas hoy en día. El día 10 de Tirri, pues también es otro Shabbat que se hacía en la sombra, un Shabbat ceremonial. Ahorita nosotros no hacemos los ritos ni ceremonias, pero guardamos el día 10 de Tirri también como un Shabbat moral con liturgias. Nos abstenemos de la parte del trabajo, entramos en ayuno, pues que el día 10 de Tirri, digamos que es una obligación ayunar, tanto en la sombra como hoy en la realidad.
es una obligación ayunar. La sombra me decía o me enseñaba que el día 10 de Tirri se entraba en oración y en ayuno y era el día más solemne. En las otras fiestas usted puede ayunar también o no puede ayunar, pero ya puede tener como es una fiesta, una comida ejecutiva bien rica, donde se deleite usted con su familia. Pero en Yom Kippur, qué bueno que nuestra mente se aclimate y diga, Yom Kippur es un día solemne, voy a ayunar ese día. Ahora, nosotros en este momento que estamos viviendo el Yom Kippur de los vivos, nuestra mente se ve saturar de solemnidad, porque en cualquier momento pasa nuestro nombre, ¿sí ve? Y cómo nos encontramos. Por eso es que debemos estar nosotros saturados del conocimiento de Yahweh y independientemente de saturados, obedeciendo y dando testimonio a los que nos rodean de que nosotros somos hijos e hijas de Yahweh. ¿Sí ve? Que vivimos en un mundo de pecado, pero no pecamos porque estamos asimilando e imitando a Yahshua HaMashiach. Que lo que nos haga falta, pues nuestro Elohim Melquisedec nos lo va a completar a cada uno de nosotros, nos va a regalar la victoria para que Yahshua HaMashiach nos confirme en el libro de la vida del Cordero, nos transforme a nosotros, nos dé naturaleza brillante, nos presente ante el Padre y el Padre nos acepte como hijos e hijas amadas. ¿Por qué? Porque no ve ni un pecado en nosotros. ¿Y qué es lo que ve en nosotros? La justicia de Yahshua, porque Yahshua nos presta su justicia a nosotros. Y como Yahshua no cometió ningún pecado, entonces el Padre nos ve a nosotros también de la misma forma como ve a Yahshua, semejantes a él. Y por eso nos expresa las mismas palabras que le dirigió a Yahshua HaMashiach. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Esas mismas palabras van a ser para nosotros. Bienvenido hijo amado, bienvenido hija amada. Me parece bien bonito un trabajo realizado en la parte del santuario y llevado a cabo en la realidad en el santuario de orden celestial. Por eso es que tenemos que aprender a conectar el santuario terrenal con las realidades que están viviendo en el santuario celestial. Muy bien, quiero agradecerles a cada uno de ustedes por la atención prestada y espero con la ayuda del Eterno que esta conferencia también haya sido de edificación para cada uno de nosotros. Voy a tener la tefilá final. Amoroso Abba Kadó Yahweh, amoroso Elohim Melquisedec, muchas gracias por la conferencia de esta hora, por aclararnos a nosotros los diferentes Yom Teruah que estamos viviendo, en la realidad tanto como en el patrón profético. Que nuestras mentes se aclaren y aprendan a conectar los eventos proféticos finales y gracias por permitirnos como remanente final ser unos reparadores de portillos en las creencias fundamentales y principales que tú nos has dado a través de las Sagradas Escrituras. Que podamos seguir siendo nosotros esos testimonios vivientes y siendo luz a los que nos rodean. Nos despedimos de esta conferencia. Esperamos que en el día de mañana tengamos una nueva. Pero rogamos que tu bendición nos siga acompañando a cada uno de nosotros. Te lo agradecemos, Padre Celestial, y nuestro Elohim Melquisedec, en el glorioso nombre de nuestro Elohim Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Muchas gracias a cada uno de ustedes por acompañarme en esta conferencia. Espero con la ayuda del Eterno que usted sea un misionero voluntario y también comparta esta conferencia lo más que pueda por los diferentes medios a los que usted tiene acceso. Un abrazo así a la distancia donde ustedes se encuentran. Les amo en Yahshua HaMashiach y esperamos con la ayuda del Eterno que nos siga regalando la vida para tener una conferencia más en el día de mañana. Shalom Urahot, feliz noche para cada uno de ustedes.